todo lo que está ocurriendo. El examen físico que tiene que ver con palpar, tocar a un paciente. Había un chiste de un doctor que nos enseñaba que él decía que no se puede ser médico legista. O sea, médico legista eh, creo que tiene que ver con lo que es lo legal, lo, la parte eh, eh, la parte legal de la medicina, de qué pasó, seguros, cosas así. Pero él lo decía médico legista, de ver de lejos al paciente sin tocar, ¿no? ¿Qué tendrá rayos X? ¿Será adivino? Y los estudios complementarios que usted pueda ver, entender. Claro, quizás haya, por ejemplo, exámenes como, por ejemplo, las radiografías de tórax. Es un poquito ver ciertas enfermedades a nivel pulmonar, pero poner ah, cierto, me olvidaba el fonendoscopio. Anote eso también. ¿Me puede repetir? Sí, fonendoscopio. Mm, Es para auscultar. Se pone aquí, ya vamos a ver. Se pone en los oídos y usted puede escuchar el corazón, puede escuchar los pulmones y hasta los ruidos hidroaéreos, o sea, los ruidos del estómago. Entonces, el interrogatorio va a tomar en cuenta la cultura del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que quizás le digan a usted, vea doctorita, tengo una cosa como un nacido. Si he escuchado la palabra un nacido, se refiere a una infección, a una inflamación. Tengo tengo un pica pica, comezón o prurito. Entonces, la persona no le va a dar el nombre técnico. Solamente quizás en ciertos países, por ejemplo en Cuba, los pacientes sí le dan el diagnóstico al médico. Vea, doctor, tengo una radiculopatía en L3, que es un problema de las vértebras de las lumbares. O sea, pero ¿por qué? Porque el paciente ya viene escuchando al médico decir, en Cuba, como la medicina es gratuita, la salud es gratuita, los pacientes van con sus tesis. La, las fichas de los pacientes son cuadernos de hojas, porque lo han visto montones de médicos. Y cuando va llevando todo su historial, entonces el médico, ya por aquí, entonces, y sigue añadiendo más hojas. Bueno, eso allá por el sistema de salud. Vean lo que le decía el fonendoscopio, ese también va a necesitar. No sé si sea unos 5 o 10 dólares, más o menos calculo, por ahí que sea. Entonces, el examen físico hay que buscar masas, hay que buscar formas, hay que buscar eh, dolores. Por lo general, lo principal en el examen físico es establecer la diferencia entre lo blando y lo suave. Por ejemplo, cuando usted toca una estructura que debería estar dura, como por ejemplo la rodilla, y usted nota que cuando pone la mano, la rodilla como que cruje o siente como que algo rosa o raspa, ya eso es un problema osteoarticular, una artrosis, una artritis, algo está ahí. Porque la rodilla es una estructura principalmente sólida, principalmente dura, fuerte. Claro que hay eh, zonas de amortiguamiento, como es la parte frontal de la rodilla, pero es una estructura fuerte.
En cambio, una estructura blanda, como es el estómago, debía estar suavita. Usted parte el estómago de cualquier persona, debe estar suavito. Pero si usted toca un poquito, ¡ay! Entonces, la persona es algo que indica que hay un problema de dolor. Y por ejemplo, si usted toca a un paciente y cuando le profundiza, por ejemplo, mucho en el abdomen, profundiza, profundiza, profundiza y retira y hay dolor fuerte como una punzada, como un cuchillo, síntoma inequívoco de gastritis. Y si el paciente tiene el estómago, el abdomen hecho palo, que, o sea, que usted no puede y, y el paciente tiene dolor y encima tiene fiebre, vaya urgente al médico. Porque el apéndice, hay que tener mucho cuidado con los apendicitis. Una, hay que tener mucho cuidado con úlceras que puedan estar dando problemas. En fin, puede haber un tipo de situaciones que sean bien complicadas. Por regla general, cuando hay fiebre y cuando hay dolor muy fuerte, hay que tomar el asunto muy seriamente. Cuando hay un dolor más o menos relativamente entre suave y fuerte que varía, o hay solo fiebre, entonces se puede uno investigar con más calma. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertas situaciones, mi estimada hermana, que son urgencias. Las urgencias, el paciente prácticamente no aguanta. Dice, no, pero es que, y, y no, o sea, no puedo. Y está que se desespera, o sea, que no, que por aquí, que doy vuelta. Entonces, porque hay cosas que nosotros en medicina natural podemos tratar sin problemas, pero ciertas cosas ya es competencia de la medicina química. Parece usted cirujano para abrir tripas, para abrir lo que haya que abrir, ¿no? Un doctor decía, cuando pase eso, vaya al cirujano y diga, aquí estoy doctor, ábrame, soy todo suyo. Entonces, eso de tener en cuenta la, la extrema incomodidad del paciente para llevarlo a hacer ver y ver si es un problema serio o delicado. Hubo un asambleísta, no me acuerdo cómo se llamaba, que se murió con una peritonitis. No estaba en su casa, bueno, y fue algo pum, urgente y falleció, no hubo cómo arreglarle muy rápido. Exámenes, exploración complementaria, tenemos muchas, ¿no? Radiografías, endoscopías, en fin. ¿Qué ayuda en muchos casos a establecer un diagnóstico más preciso, más exacto? Claro, la interpretación de las imágenes va a ser un poquito más complicada para usted porque hay que estar viendo imágenes y no va a ser algo que usted se encuentre muy frecuentemente en su práctica. Lo más sensato, lo más prudente es, bueno, eh, esto no está claro, con un diagnóstico del médico, ahí, en base a lo que le digan, yo le puedo tratar. Ahí usted puede manejarse de esa manera. Si le dicen, usted tiene un tumor, usted tiene cualquier cosa, entonces, bueno, veamos qué podemos hacer en base a lo que yo pueda hacer por usted. Tenga presente, mi hermana, que la medicina natural y química tiene límites. O sea, vamos a tener una cierta barrera
de las cosas que nosotros vamos a poder hacer con los pacientes. Sí, es cierto que les vamos a poder ayudar mucho, mejorar su estado de ánimo, ciertas cosas, pero a veces la curación no va a ser posible, porque eh, la enfermedad está muy avanzada, eh, ya es una enfermedad deteriorante y sabemos que la imperfección y el pecado, bueno, nos pone eh, barreras a, a lo que podemos hacer. Bueno, fuéramos que pudiéramos, ya, todo solucionado, ¿no? Pero ya sabemos quién es el encargado de arreglar los problemas de manera radical. La historia clínica, verá, acostúmbrese siempre a guardar, no importa que sea en digital o en físico, no hay problema. La historia clínica, ¿por qué? Porque la historia clínica es un documento legal, es un documento que le sirve, que le va a servir a usted como respaldo. Pongamos el caso, pongamos un caso un poco exagerado. Usted atendió a la señora Petronila Reyes, de 65 años de edad. La atendió el 1 de marzo del 2021 a las 4 de la tarde. Y le atendió por un dolor de espalda consecuente con una contractura muscular. O sea, y usted le dio masaje, le prescribió compresas de cataplasma de manzanilla y lavanda. Perfecto. Y doña Petronila al otro día se muere. ¿Qué pueden decir los familiares? No, que la doctorita Camila que Pérez que le mató, porque la gente también es un caso, ¿no? Dice, espérese, y le llevan a juicio a usted. Dice, no, espérese, aquí está la historia clínica, o aquí está en la flash, en el pendrive, está el registro. A ver, veamos, para que usted salve su responsabilidad. Después se demuestra que doña Petronila murió de un ataque al corazón y muere porque el perro le mató al chancho. Y él al ver esa situación, ¡pum! Las cosas que pasan, uno ni se imagina en la vida, mi estimada hermana. Entonces, por eso siempre es bueno acostumbrarse a eh, tomar en cuenta lo que es la, la historia clínica, o sea, como un soporte. Y no importa que hayan pasado años, ¿no? Siempre consérvela. Va a tener una pared de su casa sola o en la computadora o en un formato digital, está bien, no hay problema. En las embarazadas, en las embarazadas, doctorita, denme masaje en los pies, ya no aguanto. La espalda, ay, cómo me duele. Y es una embarazada que tiene 2 meses. No lo haga. O sea, eh, no es, eh, no es que va a afectar a la paciente, no, pero supongamos que pase algo. Entonces, eh, imagínese que la mamá pierde el bebé por otra razón, pero usted metió la mano. Entonces, pero si pasan los 3 meses, ahí sí, ya. ¿Por qué? Porque en los 3 meses la formación del bebé, del feto, hay una serie de procesos. Entonces ya pasando los 4 o 5 meses, ya, ahí sí, bueno, venga, le doy masajitos en la espalda. Aquí vamos a hacer cositas porque las embarazadas sí sufren, ¿no? O sea, por la situación propia del embarazo y demás. Eso en cuanto al tema de las historias clínicas, ya le voy a enseñar después cómo es que se hace una historia para que usted pueda hacerlo igual. Eh, Aquí, como le había mencionado, es algo legal, un documento que registra toda la historia del paciente. Los signos y los síntomas. Como le había mencionado, el dolor
La debilidad, el mareo, por poner un ejemplo, son síntomas. Solo el paciente lo tiene. No hay cómo medir. Y los signos clínicos sí se pueden pesar, sí se pueden comprobar con instrumentos. ¿Qué dice el paciente? Me duele aquí, no me siento bien. Algo, no sé, algo raro. Así como lo dice. Entonces, uno empieza a hacer una investigación así como un detective. Las preguntas que usted siempre tiene que hacer, y esto sí quiero que anote. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cuánto? ¿Cuánto le duele? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Qué le duele? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué sucedió? Entonces, ahí usted combina y empieza a obtener la historia como un relato, como una historia de algo que sucedió. Por ejemplo, si usted se fija en las notas periodísticas de los accidentes de tránsito, ¿qué le dice? El vehículo, placa, Corsa, no sé cuánto, con placa tal, 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 conducido por fulano de tal, se estrelló en la carretera tal, producto de la neblina. Ya, dónde, cuándo, cómo, quién, por qué y todo. Y ya está. Y la nota, ¡pum!, que será unas 10 líneas, 8 líneas le dan, pero toda la información bien resumida. Algo así en la historia clínica también. El dolor, bien desagradable. Nadie quiere tener dolor, pero el dolor es un síntoma de alarma, de que algo no está funcionando muy bien, de que hay que atender algo que está pasando en el organismo. El dolor le hace indicar al sistema nervioso que una parte de nuestro cuerpo está afectada, tiene un problema, algo está sucediendo ahí. Entonces, el dolor desencadena mecanismos físicos para limitar los daños. Por ejemplo, si yo tengo eh, un dolor en el abdomen, entonces, ¿qué hago? Me encojo y quizás me pongo la mano en el abdomen como para evitar, ¿no? Si, por ejemplo, supongamos que me duela la muñeca y este movimiento, me duele, entonces me pongo una venda para evitar hacer el movimiento. Entonces, son mecanismos físicos que tenemos. Son algunos. Por ejemplo, la localización. El sistema nervioso casi siempre me indica dónde me duele. Y muchas veces, donde duele es donde es el problema. Si duele la cabeza, el problema es en la cabeza. Decimos casi siempre, porque hay enfermedades que transmiten sus síntomas a distancia. Por ejemplo, puede doler la cabeza, pero sencillamente porque tengo hambre, porque no he comido. Entonces, proyecta la información a la cabeza, el sistema nervioso. El dolor abdominal, en fin. Por lo general, los dolores de los miembros, de las extremidades, lo que son los brazos, las piernas, por lo general el problema
es en esa parte. Es decir, si me duele el brazo, por lo general el problema es en el brazo. Si me duele la pierna, por lo general el problema es en la pierna. Ahora, cuando es el tronco, todo lo que es las cavidades internas, tenemos que recordar que ahí hay bastantes órganos. Eh, hígado, vesícula, páncreas, vaso, en fin, muchas estructuras. Entonces, el dolor puede confundirse porque la irradiación del dolor, es decir, la, la zona desde donde uno siente el dolor, puede cruzar áreas pertenecientes a diferentes órganos, aparatos y sistemas. Pongamos un ejemplo. Usted tiene un dolor en el centro del ombligo y quizás diga, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué será? Solo el ombligo me duele, el pupo. Mm, bueno, hernia, primera posibilidad. Mm, pero es que es una zona donde están intestino delgado, es una zona muy próxima al intestino grueso, entonces, chispa, solo dolor ahí, sí se da cuenta, ¿no? Cómo hay que hacer investigación y explorar un poquito porque no está muy claro. Es como que en un punto para abajo, ¿cuántas estructuras no hay? Un montón. Entonces, para eso hay otro tipo de mecanismo para identificar. Según las sensaciones que tiene el paciente, dolor punzante. Por ejemplo, el dolor tipo cólico, muy frecuente en la menstruación. Es un dolor así como que algo está, como que un gas y que no quiere salir y está y tal. El dolor, por ejemplo, el dolor punzante, como que le pinchan con un pincho. Un dolor muy frecuente en los problemas articulares, las artritis, osteopatías y demás. El dolor lacerante. El dolor lacerante es como cuando le están metiendo un cuchillo como un tornillo, algo así. O sea, es un dolor que se siente como pincho, pero al mismo tiempo como que desgarra. O sea, como que va desgarrando algo por dentro, como que fuera una, un taladro, algo así. Puede ser un dolor muy frecuente en las colecistopatías, o sea, los problemas del hígado, vesícula biliar, cálculos, por ejemplo. Entonces, eh, sí, es un indicativo de cuál puede ser la causa. Ahora, la duración es la principal pieza o la principal clave que usted va a tener para distinguir entre si derivar a un paciente o atenderle a usted. Señora Petronila Jiménez, ¿cuándo le empezó ese dolor? No, ayer en la noche a las 12 de la noche me empezó así como un dolor fuertísimo en el corazón. Uy, 12 de la noche, corazón. Mm, mm, mm. Vaya al cardiólogo. Ahorita. No que mis chanchos, que mis cuyes, nada. Tu vida es más importante que sus cuyes y sus chanchos. Ahorita vaya. Entonces, porque fue a improviso, así de una. En cambio, si viene Petronila, vea señora, vea doctorita Camila, usted que me trata con sus buenas manitos, vea este dolorcito que va, que viene, que el otro día tuve, pero se me apagó. Bueno, puede ser. O sea, esa es una pista clave. En resumen, mi estimada, dolor fuerte, intenso, que aparece así de sopetón, mande al panteón. Bueno, no, me parece poesía, no, no, no. Mándele al médico a que se revise. Pero si aparece y desaparece, está que va y viene, bueno, ahí sí.
Veámosle qué está pasando. Frecuencia. ¿Cuántas veces aparece el dolor en similares características? Es cíclico, por ejemplo, en las artritis, eh, a veces los dolores responden al clima o responden a la hora. Por ejemplo, el paciente se levanta, ¡ay! La fibromialgia. El paciente se levanta hecho tierra, hecho pedazo, pobrecito. No descansa. Entra en movimiento, mejora. Pero se queda quieto, el cuerpo se enfría, pobrecito. Es típico. La intensidad, a veces el primer dolor es fuerte, después ya baja la intensidad. La irradiación, o sea, de dónde a dónde va el dolor, o sea, qué trayectoria sigue. Eso también puede ser un indicativo para decir, ya por aquí va el hígado, la vesícula, y de aquí va el páncreas. Ya. Entonces hay que mandar estos exámenes para ver si hay algún tipo de situación que nos esté indicando. Dicho sea de paso, por ejemplo, en los cálculos biliares, que son cálculos de grasa, o sea, cálculos de colesterol, pueden ser tratados con medicina natural. Pero los cálculos sólidos, que ya son más duros como piedras, muchas veces va a terminar en cirugía. No tanto porque no se pueda tratar el paciente, no. Con plantas medicinales, con boldo, romero, agua, la dieta, sí se puede tratar. El problema es que el paciente no se aguanta. El dolor es bestial. Y, por ejemplo, cuando a una persona le extirpan la vesícula biliar porque tiene una bolsa de piedras, ya eso es ya prácticamente desechable, la persona ya no puede visitar el restaurante El Atracón, que se olvide de comerse grandes festines. ¿Por qué razón? Porque la vesícula, porque la vesícula es un administrador del, de la bilis. Es decir, cuando usted, por ejemplo, come un gran plato de comida, ¿qué hace la vesícula biliar? Le manda, bombea más bilis al, al hígado para que el hígado a su vez bombee las sustancias para que el intestino procese el alimento. Es como decir, una sobredemanda. Aumenta la energía, aumenta la demanda de energía. Todo el mundo con los televisores prendidos. Pero cuando una persona no tiene la vesícula, no puede pegarse esas grandes banqueteadas, esos grandes asados, comer mucho, porque ya no tiene la vesícula que es el que hace que ayuda a que la demanda aumentada sea satisfecha. Entonces, por eso las personas, el término correcto es colecistectomizadas, o sea, extirpadas la vesícula biliar. No pueden comer demasiado, tienen que comer poquito para que el hígado siga mandando la bilis, sí, pero no puede comer en demasía. Otros síntomas acompañantes, por ejemplo, los vómitos, la diarrea, la fiebre, el temblor, que son muy, eh, a veces muy presentes en los pacientes. Otros síntomas
el sudor, los escalofríos, que tiene que estar tapado. Trastornos neurológicos, por ejemplo, en el Parkinson, personas que se olvidan de quiénes son, de dónde están, no reconocen a sus familiares, son procesos, ¿no?, que son presentes en enfermedades neurológicas. A veces, por ejemplo, hay cosas que agravan las enfermedades. El sol empeora la migraña. El, a ver, la altura empeora quizás la fobia. Viajar en avión, estar acostado del lado derecho, molesta el estómago. Estar parado mucho tiempo, molesta quizás la hernia discal o el nervio ciático. En fin, diferentes posturas, comer, por ejemplo, algo, tomar café, tomar colas, afecta la gastritis, empeora el ardor estomacal. Diferentes, y eso usted tiene que preguntar, bueno, algo le molesta o le hace sentir peor cuando usted sube una montaña, respira mejor, cuando está en el frío, las personas con artritis en el frío empeoran, cuando está en el calor en Guayaquil, o, o cuando está, o el perro le molesta, o el marido le molesta, porque sí, verá, aquí también hay un problema, que a veces, y se va a encontrar, hay mujeres que son maltratadas por sus esposos, por sus parejas, y bueno, el mundo de Satanás es un relajo. Y eh, el problema de la mujer se agrava porque el esposo le insultó, le trató, le pegó mal. Entonces uno ya se da cuenta de que ya hay un problema eh, más allá de la esfera física. O sea, hay un problema en la esfera psicoafectiva, que en ese caso eh, usted podría optar por la opción de tratar de resolver el problema dando estudio bíblico. Si es que la persona, claro, lo permite, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la causa de que la persona esté así? De que la persona esté con ansiedad, con comezón, que esté comiéndose las uñas porque la pareja le trata mal. Entonces, de esa manera, uno ve el cuadro completo. A veces, lo que enferma, mi estimada Camila, no es un agente físico. A veces lo que enferma es un agente emocional. La falta de empleo, la falta eh, espacio, las situaciones familiares. El ser humano se puede enfermar por cualquier causa, por cualquier cosa. Otros factores también que son atenuantes, por ejemplo, eh, la persona se siente mejor cuando se acuesta, cuando se pone una compresa en la frente, en fin, ver qué le mejora ese síntoma, qué le mejora, eh, haciendo qué, mejora qué. Medicamentos que calman o que provocan dolor, también. La edad y el sexo también influyen. Por ejemplo, no es lo mismo una persona joven que tenga una enfermedad de una persona mayor. Hay enfermedades más propias de los jóvenes y enfermedades más propias de los mayores. La personalidad. Hay personas que son bien ansiosas. Por ejemplo, yo me estreso si voy a volar en un avión. Me agarro como el gato. Y que, ay, qué horror. Prefiero ir a pie.
en bus, pero, Dios mío. En cambio, otros ahí están, un hermanito de la congregación viniendo para España, el avión empieza a sonar y la gente estaban persignándose y rezando y el avión estaba inclinándose así, se veía, y él de loco se saca hermano nuestro se saca el cinturón y va a la ventana a estar así viendo para abajo. Y la azafata le coge y le bota el asiento. Así, póngase el cinturón. Entonces, hay personas que son bien duras, en cambio, otros ya se desmayan. Entonces, todo eso entender, todo eso ver. El nivel intelectual, la educación. Hay enfermedades eh, según las clases sociales. Por ejemplo, las personas más pobres tienen más colesterol que los ricos. ¿Por qué razón? Porque en la dieta los ricos se cuidan más. Claro, también tienen más opciones para cuidarse. Hacen más ejercicio, se dedican más al gimnasio, en fin, por sus recursos. Entonces, las personas más pobres tienen más colesterol que los ricos, pero los ricos tienen más mercurio que los pobres. ¿Por qué razón? Porque los ricos comen más pescado que los pobres. Estadísticas mundiales. Camarones, tiburones. Y en las especies marinas hay cantidad de mercurio en los animalitos, precisamente por las industrias. Entonces, de esa manera uno se da cuenta de que ciertos problemas de salud afectan más también por clases sociales, eh, según el ambiente. Sí, Camila. Al fin una pregunta. ¿Y el mercurio qué llega a hacer en el organismo, más o menos? Daños neurológicos, principalmente. Mm. Neurológicos y nerviosos. Eh, puede afectar a lo que es contribuir al Parkinson, al Alzheimer, también puede contribuir a problemas de la conductividad, o sea que las manos no respondan o lentamente porque daña los cables, la estructura de conducción nerviosa. También trastornos de la personalidad, esquizofrenias, eh, impulsos de suicidio. El mercurio es bien feo. Y de hecho se usa bastante en los procesos de minería, del oro, por ejemplo, para separar. El ambiente, por ejemplo, también personas que se ponen bien cuando hay mucho sol, se sienten mal, ambientes muy oscuros, todo eso afecta, puede afectar. Según el tiempo de evolución, dolor crónico, dolor agudo, aquí a veces es un poquito complicado diferenciar entre el dolor crónico y el dolor agudo, por la migraña, por la dismenorrea, porque ya tiene un montón de tiempo dolor eh, eh, de del aparato reproductor, pero se siente como agudo. Entonces, a veces es un poquito complicado. El dolor neuropático es el dolor del miembro fantasma. Por ejemplo, una persona le amputaron un dedo y hay personas que sienten que el dedo meñique les duele cuando ya no tiene. Se llama dolor neuropático o dolor del miembro fantasma. La localización, por ejemplo, del dolor puede ser un dolor somático o psicosomático, es decir, la persona fabrica el dolor. La persona en realidad no tiene nada que justifique ese dolor.
cuando hay guerras, cuando hay situaciones de conflicto, de peleas, hay jóvenes que han tenido lo que se llama el síndrome de Munchausen, donde la persona fabrica toda una historia de dolor, pero en realidad no siente ni jota, es el temor a, a, a ir allá a pelear, a matar y a matar. Ha sido algo bien interesante. El dolor visceral ya es un dolor interno, y es un dolor profundo, opresivo. Y claro, cuando es un dolor agudo, a veces se acompaña de otros síntomas, como son estos, ¿no? La sudoración, la presión arterial. Y a veces, por ejemplo, en lo que es problemas del corazón o problemas del hígado, hay una irradiación en el hombro y en el brazo. Puede referirse también, o sea, por la zona de metamerización, que eso veremos después, ahí también puede estar presente. Tratamientos. Claro, fármacos muy comunes, muy abundantes para todo tipo de dolor. El tratamiento con un fármaco del dolor no elimina el problema, elimina el síntoma. Ojo, hay que tratar el problema, siempre, porque no vamos a estar siempre tomando una medicina para el dolor, a menos que sea estrictamente necesario. Hay que entender, bueno, qué problema está sucediendo y ver si es que mismo es necesario tomar ciertas medicaciones durante toda la vida. Hay medicaciones que hay que tomar, medicamentos para la presión, por ejemplo, medicamentos para el tiroides, cosas así. O tenemos tratamiento físico, ahí sí es donde entra usted. Masajes, acupuntura, imanes, paños, compresas, miles de cosas. La medicina natural tiene miles de cosas para tratar el dolor. Claro, no solo es tratar el dolor y que, por ejemplo, va al médico y dice, ay, qué buena doctorita, me quitaron el dolor, ya estoy curado. No, pues, hay que ver cuál fue la causa. Si no, después otra vez va a volver y dice, no. Eh, ¿Sabe que en la antigua China, bueno, esto le voy a contar después en más detalle, pero a los médicos no les pagaban mientras el paciente no estuviera sano. O sea, era al revés. Al médico le pagaban mientras el paciente estaba sano. Cuando el paciente se enfermaba, el kushki, el money, chao, chao, hasta que no estuviera sano, otra vez no había ingreso. Entonces había que curar, había que arreglar, sí o sí. Imagínese que fuera ahora sí. ¿Cuántos médicos quedarían? Ah, bueno, entonces, pero vivir de la salud, no vivir de la enfermedad, como se menciona, pero bueno, ya las cosas son como son. Entonces tenemos estos medios, estos recursos, muchos recursos. En cuanto a aparatos, es bueno quizás tener uno, dos, pero tampoco llenarse de muchos aparatos. A veces son redundantes, hacen casi lo mismo y es más una pérdida de dinero. Es bueno usar más las manos, pero también uno se puede apoyar quizás de un poco de aparato para ciertas cositas. Por lo general, resulta más sencillo tratar el dolor agudo que se ha generado debido a la presencia de daño en un tejido blando, en una infección
o en una inflamación. Si el dolor agudo, ojo, como ya le mencioné, es de una víscera interna hueca, ahí sí, a correr al médico, a ir al hospital, al seguro, a donde sea. Pero cuando es localizado, un tejido, una estructura sólida, dura, una infección, tengo fiebre, bueno, perfecto. Ahí vamos a darle guerra a ese dolor. Si no terminó la nota, no se preocupe, Camila. Igual está todo grabado y puede revisar. Bueno, tratamientos que tenemos disponibles, ¿no? Que si no se trata adecuadamente una enfermedad, la enfermedad evoluciona. O sea, la enfermedad genera otras enfermedades. Eso veremos después por qué sucede, por qué pasa lo que pasa. A veces los pacientes son tratados por varios médicos, por varios especialistas. Y el problema del especialista es que dan medicaciones para diferentes cosas y a veces chocan mucho. Tal vez se puedan dar unas 2 medicaciones hasta 3 medicaciones por tanda de tratamiento. Es decir, lo ideal sería no administrar demasiados medicamentos, porque los medicamentos tienden a enmascarar otros síntomas, otras situaciones que se pueden pasar por alto. Entonces, mejor no, mejor evitar en la medida de lo posible. A veces hay pacientes muy enfermos, diabetes, osteoporosis, entonces ya nada, ya toca. Pero hacer lo posible para dar la menor cantidad posible de medicinas. Hay pacientes que tienen en su casa una farmacia, pero de todo, como en botica. Y ya saben, espérate, eso es bueno, aquí sí tengo, toma. Le dan al primo, al sobrino, a la vecina, porque saben y tienen, y ya se conocen. Clave, si alguien que le hemos dado un masaje regresa después de varios días con igual dolor o más intenso, derívelo al médico. Porque el masaje intrínsecamente debe de mejorar el dolor. Si es que no lo hace, algo está pasando. Algo más está sucediendo. La inflamación, vea usted, Camila. Enrojecimiento, un síntoma claro e inequívoco de la inflamación. Es encender, es hacer fuego, la forma de manifestarse de muchas enfermedades, que es la indicación de que el sistema inmune está peleando contra un agente infeccioso, un agente agresor. Solo en tejidos vascularizados, es decir, tejidos bien irrigados sanguíneamente. El sistema inmunológico, ¿cómo actúa en este proceso de inflamación? Bueno, el inmunológico innato, es decir, en la leche materna, bueno, en la concepción, en el sistema circulatorio que el feto comparte con la mamá, hay una serie de factores de defensa que pasan de la madre al feto. Eso es parte del sistema innato. En la leche materna también hay otros componentes que pasan a la nueva criatura, al nuevo ser. Y el adaptativo es cuando ya la persona va desarrollándose, entonces se enfrenta a una gripe, se enfrenta a una salmonelosis, y entonces el sistema empieza a entrenarse y a desarrollar las respuestas inmunes.
se utiliza antígenos específicos para montar una estrategia de defensa. ¿Y qué es lo más eficiente? Con eso le atacamos. El tumor es una alteración de los tejidos, es un agrandamiento que junto con el rubor, el dolor y el calor son los signos y los síntomas de la inflamación. Cualquier tumor no siempre es maligno, puede ser un tumor benigno, no quiere decir que todos los tumores son malos, no. Se debe a un aumento en el número de células que le componen. Y la fiebre, 37 grados para arriba, es un mecanismo del sistema inmune para combatir a las bacterias, los virus, hongos y parásitos. Yo recientemente tuve fiebre, recientemente estuve con temperatura, no me tomé nada, pero sí me bañé con agua relativamente fría y me apliqué compresas para evitar que la fiebre subiera más allá de 39. Ojo, Camila, la fiebre no hay que eliminarla del todo, hay que mantenerla controlada. Cuando usted vea que la fiebre está por encima de 39, bájela con agua fría, o sea, porque si llega a los 40 la persona puede convulsionar y puede haber daño cerebral, daño neurológico. Entonces la fiebre es buena hasta cierto punto, pero tampoco dar algo para eliminar completamente la fiebre, porque es parte de la activación del sistema inmune. Se puede bajar, sí, para que sea tolerable. Bien. Ya, ahora sí. Hemos visto a grandes rasgos lo que es la semiología, lo que son los signos, los síntomas principales. Camila, preguntas, dudas, inquietudes. Mm, por ejemplo, he escuchado bastante de que para alguna enfermedad, como usted me mostraba ahí los pies, cuando están, eh, cuando está rojo o como alguna parte como que muestra los síntomas de ciertas partes del cuerpo. Entonces, Ya, eso se llama la reflexología. mm, O sea que a través del sistema nervioso se puede, bueno, a ver, un poco atrás. Las enfermedades se pueden manifestar en cualquier parte del cuerpo y aparece el sistema, ¿cómo sería? El sistema reflexológico, digámosle, corporal, que hay en las manos, en los pies y en las orejas. De hecho, existen mapas reflexológicos en todas esas estructuras. Esto se basa en que actuando a través del sistema de los nervios reflejos, o sea, del sistema reflejo nervioso, se puede mejorar mucho algunos problemas de salud en específico. ¿Sí? Está correcto. Muy bien. ¿Qué más, Camilita? sí, creo que en cuanto a la temperatura, o sea, siempre vamos a tener una temperatura un poco alta, pero no muy baja. Algo así llegaría a ser. Bueno, la temperatura corporal humana debe estar entre 35,7 hasta 36,8 aproximadamente. Ese es el rango normal. Mm, Cuando, por ejemplo, hay un problema de fiebre, es que ya ¡pum!, sube 37. A partir de 37 ya es fiebre. O sea, ya hay una infección. O sea, 37 indica de que hay un virus, una bacteria, un hongo, un parásito dando problemas. Entonces, claro, hay que hacer exámenes para ver qué bicho es y qué se trata. Eh, y tomar, bueno, no tomar algo para la fiebre, sino hacer algo para que la fiebre esté en un nivel controlable. Por ejemplo, el otro día yo estaba en 37, llegué hasta 38,9. Ya me sentía así
Entonces, bueno, me bañé, mi esposa me puso las compresas. A propósito, las compresas es axilas, cabeza, o sea, frente, axilas, frente, cuello y también puede colocar en el abdomen, en el estómago. ¿Por qué razón? No es muy frecuente, pero en naturopatía nos enseñaron que la víscera que produce la fiebre es el estómago. Entonces, el calor sube. Siempre el calor por su naturaleza va a subir. En Guayaquil, los que están, como se dice, arriba, cogen ahí el sol. Entonces, eh, siempre el calor va a subir. Mm, Por eso, al ponerle compresas en el abdomen, mejora mucho la respuesta de la fiebre, o sea, le ¿Compresa mantiene. fría? Eh, empezando por tibia, pero después, perdón, sí, empezando por tibia y después por fría. Ah, no de golpe una fría, sí. No, no de golpe, sino mejorando la temperatura. Mm. Me comentaban mucho, por ejemplo, que cuando se hace un reductor, aplicar compresas de hielo. A ¿Qué ver, tan recomendado sería eso? mm, déjeme investigar, porque aparentemente en sentido físico no tiene, no le veo el sentido. Déjeme investigarle para darle una respuesta. Mm. Y eso no. Muy bien. Bueno, mi estimada, espero que le haya gustado esta primera clase introductoria. Es un poquito densa, es un poquito pesada. Bueno, anatomía, fisiología, todavía tenemos algo más que ver de lo que es esto. Eh, pero sobre todo, más que memorizar estructuras y conocer qué es esto, qué es bueno, no, claro, eso se hace con el tiempo, es entender eh, cómo funciona y cómo responden nuestras estructuras ante los problemas y cómo responden nuestras estructuras humanas, nuestros sistemas corporales, a los efectos de las medicinas alternativas. Entonces, quedemos el día lunes, ¿no? Ujú. Ya, a las 8. Con todo, converse con sus amigas, vea si se animan, se motivan. Eh, Ya, ya. Ujú. quizás, tal vez quizás no para la próxima clase, una clase más chévere, como masaje, o sea, una clase así ya más práctica, ¿no? Que ya mismo vamos a ver. Entonces, quedaríamos así. Trate de ir consiguiendo las cositas, bueno, poquito a poquito, ¿no? Claro, hay que tener algún dinerito para comprar esas cosillas, pero igual le va a servir para, para su trabajo Y posterior. No se en olvide, cuanto, ay, sí, perdón, no, no, al, dígame. al, al termómetro tiene que ser esos, hay unos que son medio como de cristal, creo, algo así, y hay otros que en cambio ya le dan la cantidad exacta de cuánto tiene, o cuál es. Yo, yo tengo el digital, es más cómodo, más simpático, más chévere, Mm, no creo que tenga sí, mayor se llama. diferencia. Ajá, Ujú. eso, mi estimada hermana. Entonces no se olvide de enviarme el correo para poderle compartir los Ya, videos de esta clase y el material también de apoyo. ya, ya le ¿Ya? entiendo. Un gusto, me saluda su mami. Muchas gracias, igual. Salúdale Chao. a Lilianita. Gracias, nos vemos.